usted está sintiendo esa acidez, esa molestia en el estómago, ese reflujo, puede eventualmente tener una hernia. Así que hoy vamos a tocar este tema con el doctor Poblete. Doctor, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bien, bien. Doctor, ¿se conoce verdaderamente como una hernia hiatal lo que provoca esto y dónde se ubica exactamente? Ok. La hernia hiatal es una variación en la anatomía normal del cuerpo. Hay una debilidad en el diafragma y el estómago asciende hacia la fisiología que encontramos en el estómago y produce otro tipo de enfermedad que va a ser el reflujo gastroesofágico. El reflujo es lo que va a producir los síntomas que lleva a la persona a sentir molestias. El reflujo es el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago y eso es lo que la persona va a sentir, el ardor, la agrura, exacto. Eso se llama regurgitación y son los síntomas típicos. Los síntomas atípicos son la tos, ataques de asma, sinusitis, podemos tener también problemas pulmonares como síntomas atípicos. Ahora, pero los síntomas específicos, entonces, que produce la hernia hiatal, ¿cómo sé yo que tengo una hernia hiatal o puedo sospechar de ella? En general no podemos saber que tenemos una hernia hiatal hasta que nos hacemos una endoscopía, ¿ok? La endoscopía va a ser el diagnóstico de la hernia. De hecho, podemos tener hernia hiatal, la población aproximadamente un 7%, pero no le produce síntomas. Ah, ok. Favorece a la presencia de reflujo, pero se asocia a otras cosas como obesidad, mala alimentación, estilos de vida, digamos, que no sean apropiados. El tener la hernia favorece a que aparezca el reflujo gastroesofágico. Ahora, doctor, la hernia, si es que nosotros ya tenemos una hernia hiatal, ¿esto se controla, se erradica, esofágico o esofagitis o síntomas atípicos, personas que de repente tienen asma y que no se les controla y es por el reflujo, debe llevar un tratamiento. El tratamiento tiene su parte médica con medicamentos que disminuyen la acidez gástrica y cambios en el hábito. O sea, es fundamental los cambios en el hábito. El bajar de peso, el comer comidas que no sean irritantes, disminuir el alcohol. Chile, exactamente. Alcohol, Si no logramos controlar los síntomas con este cambio de vida y con el tratamiento, es donde viene la cirugía. La cirugía se reserva para muy pocas personas, en general el 80% de las personas logran, haciendo cambios, controlarlo. Pero cuando no logramos llevar a esa persona a una calidad de vida adecuada, pasamos a la cirugía. La cirugía lo que devuelve, ahí sí reparamos la hernia, devolvemos el estómago a la cavidad abdominal y mejoramos o eliminamos el reflujo por medio de aumento de la presión del esfínter para que no se devuelva el ácido hacia el esófago. Ahora, doctor, una persona que no se trata una hernia hiatal, que no se la trata, ¿puede tener algún tipo de consecuencia? Sí, claro. De las cosas más graves que podemos tener con la hernia, digamos, es el reflujo, ¿verdad? El reflujo a largo plazo puede llegar a un aumento de cáncer de esófago, puede tener problemas ya para deglutir o para tragar por estrechez, porque se cicatriza el esófago, ¿verdad? Pueden haber sangrados, o sea, sí, a largo plazo las consecuencias pueden ser severas cuando no se trata. ¿Ese reflujo puede llegar a quemar? Que es la inflamación del esófago. El esófago no está acostumbrado a tener el jugo gástrico y eso produce una quemadura del esófago. ¿Hasta la voz puede afectarla? Por supuesto, puede producir disfonías o laringitis crónicas y eso son causas a veces de que la persona llega al otorrino y le dice que está con problemas de que constantemente tiene ronqueras. Sí, correcto. Y es a consecuencia del reflujo que quema también o irrita la parte de las zonas de las cuerdas vocales. Si le pudiéramos recomendar a las personas que están allá en casa y que tienen reflujo constantemente y se quejan de esta situación, ¿qué alimentos deberían de quitar de su mesa, doctor? Okay. El licor, el café. ¿El café? Sí, que eso disminuye el tono del esfínter esofágico y produce que haya una mayor probabilidad de reflujo. Eso es lo mayor. Y después bajar de peso.
Las personas obesas tienden a tener mayor presión abdominal y eso hace que suba el reflujo. También las personas estreñidas, cuando tienen que estar, digamos, pujando para ir al baño, eso aumenta la probabilidad de tener. La debilidad que produce la hernia y después el aumento de la presión abdominal. ¿Cómo se aumenta la presión abdominal? Exacto. Las personas obesas tienden a tener mayor presión del abdomen por la grasa visceral. El comer grandes volúmenes, el reflujo. Entonces son cosas que pueden propiciar el reflujo. Ahora, doctor, ¿esta situación se da en la gente joven también? Sí, absolutamente. En general, es más frecuente en personas de más edad cuando ya han tenido mucho tiempo de tener malos hábitos y las características del diafragma van perdiendo, digamos, su anatomía, pero puede presentarse desde edades muy jóvenes. Ahora, cuando hablamos de reflujo, ¿hay ligamen directo, doctor, con tener problemas de gastritis? Digamos, hay mayor probabilidad de tener reflujo en las hernia. ¿Qué tipo de medicamentos son? En general son medicamentos que disminuyen el ácido. Los ideales ahí serían los inhibidores de la bomba de protones. Hay muchas marcas, ¿verdad? Lo que hace es disminuir el ácido y cuando pasa el contenido, digamos, al esófago, no es un contenido ácido, ya es menor y va produciendo que disminuya los síntomas, disminuya la inflamación. Lo que tratamos es evitar que haya una hiperacidez gástrica que produzca la irritación del esófago. Entonces son medicamentos que no son costosos y tienen muy buenos resultados. Como le dije, el 80% de las personas con cambios de hábito y tratamiento mejoran o se curan totalmente. Doctor, ahora que usted me decía que también esto puede darse en niños o en personas muy jóvenes, ¿la gastritis también puede darse en niños? Absolutamente. El reflujo, la gastritis es una balanza entre mecanismos que nos protegen y mecanismos que nos agreden. Constantemente estamos defendiendo el cuerpo, pero si aumentamos la ingesta de alimentos que son irritantes, el cuerpo no es capaz de protegernos. O ya cuando tienen problemas propios del organismo, que tienen algún problema anatómico o algún tipo de enfermedad que aumenta la secreción, entonces la balanza va. Entonces eso es un montón de factores. En general no es solo uno el que está afectado, sino que hay varios. En los niños puede ser, inclusive hay niños con características en su personalidad que son muy si a eso le agregamos una mala alimentación, obesidad en un niño, sí, puede tener síntomas de reflujo también. Pero hablando de las estadísticas, digamos que hay un alto índice de personas con gastritis y también con reflujo. ¿Pudiéramos decir que, digamos, estos niños que estamos viendo con gastritis van a ser adultos con problemas? Absolutamente. ¿O se corrigen, digamos? ¿O es muy poca ¿verdad? La corrección en esa edad temprana? Si no corregimos los hábitos desde la niñez, va a ser un adulto que va a tener esos mismos hábitos, va a ser una persona que va a ser obesa, que va a comer mal, que va a tender a comer grandes volúmenes, pasar mucho tiempo en ayunas y llegar a comer a la noche una gran cantidad. Entonces, si no corregimos... ¿No duerma? ¿Esto puede afectar o no a todos estos mecanismos de defensa? Todo está bien colocado. No hay problema para el lado bien. que vayamos a dormir. Si vemos la forma del estómago, si nosotros dormimos hacia el lado izquierdo, en esa parte, si nosotros dormimos hacia el lado izquierdo, el ácido se va a mantener en esta situación. Si dormimos hacia el lado derecho, el estómago cae y va a permitir que el ácido refluya. Pero eso tiene que haber ya varios factores extras. Una persona que no tiene problemas de anatómicos o que está bien su esfínter, no tiene hernia, no debería afectar la manera en que duerme. Claro. Obviamente siempre hay recomendaciones como acostarse 2 horas antes, o sea,
comer 2 horas antes de acostarse para evitar que la presión del estómago aumente el reflujo. Entonces, levantar la cabecera para las personas que tienen reflujo. Sí, porque hay gente que duerme como recostada, sentada. Exacto, casi que sentada. ¿Eso por qué es? Porque el estómago, a la hora de que está acostado, la presión es la misma hacia abajo que hacia arriba, entonces va a tender a refluir. Si estamos en una posición de 45, semi sentados, el estómago por gravedad va a tender que los fluidos bajen y sigan su recorrido normal. Entonces son recomendaciones que se pueden hacer. O sea que sí son válidas. Sí son válidas. No son un mito. No son un mito. Ahora, doctor, recomendaciones, quizá para ir terminando y que la gente pueda anotar en casa, a nivel de alimentos, hablamos de lo que no era válido, lo que sí es bueno. Lo que sí es bueno, las verduras, las frutas, las porciones es fundamental. Idealmente no hacer los 3 típicas comidas al día, sino que hacer el desayuno, la merienda, el almuerzo, otra merienda la cena que sea una cena liviana. Entonces, los volúmenes son los que es más importante. Tratar de disminuir, digamos, cambiar todo el volumen que comemos de alimentos en el día y dividirlo al menos en unas 6 o 7 comidas, para que el estómago tenga la capacidad de vaciar más rápido y que no vaya a haber. En general, el exceso de grasas y los malos hábitos como el tabaco, el licor, el café en exceso, porque no estamos hablando de que una persona que se toma una taza de café es la persona que habitualmente está consumiendo café durante el día, todo el día, son lo que va a producir o nos va a propensar la aparición de reflujo. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Un placer haberlo tenido aquí esta mañana. Gracias por todas esas herramientas, así que seguir los consejos. Y tenemos más información, así que nos vamos, Berito. Doctor, los ticos excedemos el consumo de sal y no nos damos ni cuenta, y qué consecuencias tiene eso para nuestra salud. El doctor Alejandro Villanueva, médico cirujano, nos explica y nos va a orientar sobre el tema. Muy buenos días.